Hubo un tiempo en el que Luis Figo era ídolo del Camp Nou, capitán, líder, referente, pero todo eso cambió el día que cruzó la línea más peligrosa del fútbol español, firmó con el Real Madrid. Y lo que vino después fue historia pura. Esta es la historia del fichaje más sucio, polémico y escandaloso del fútbol moderno. Luis Figo llegó al Barcelona en 1995, proveniente del Sporting de Lisboa. Rápidamente se convirtió en uno de los jugadores más importantes del club. Tenía garra, talento y un liderazgo silencioso que enamoró a la afición. Con el Barça ganó 2 ligas, 2 Copas del Rey y una Supercopa. Jugaba con el amor a los colores, o eso parecía. Para entender esta traición hay que retroceder a junio del año 2000. El Real Madrid estaba sumido en una crisis institucional. El presidente de ese entonces, Lorenzo Sanz, que había ganado 2 Champions en 3 años, se sentía intocable. Pero apareció un empresario con una promesa imposible: Florentino Pérez, un desconocido para muchos socios. Y este prometió una bomba: si gano las elecciones, traeré a Luis Figo al Real Madrid. Nadie le creyó. ¿Cómo iba a dejar al Barça su jugador estrella, el capitán, el más querido? Figo era el alma del Camp Nou y por eso la promesa parecía una locura o una mentira. Mientras tanto, Figo hacía declaraciones tranquilizadoras: pueden estar tranquilos, culés, el 24 volveré a Barcelona a entrenar, cueste lo que cueste. Pero ya había firmado un precontrato con Florentino, y aquí es donde la historia se vuelve sucia. Florentino tenía un as bajo la manga: un acuerdo legal con Figo y su representante José Veiga. Si Florentino ganaba las elecciones, Figo estaba obligado a fichar por el Madrid, y si se echaba atrás tendría que pagar una indemnización de 30 millones de euros de su bolsillo. El plan era simple. Figo pensaba que Florentino no iba a ganar. Iba a cobrar el anticipo del acuerdo y cuando Florentino perdiera, todo quedaría en el olvido. Pero pasó todo lo contrario. Florentino ganó. Y Figo se vio atrapado entre 2 opciones. La primera, volver al Barça y pagar 30 millones él mismo. La segunda, firmar con el eterno rival y convertirse en el enemigo número 1 de la afición culé. El 24 de julio del año 2000, Figo apareció con la camiseta blanca, oficial, firmado, irreversible, y el Camp Nou explotó de rabia. Nunca en la historia moderna un jugador había cruzado esa línea directa del Barça al Madrid, y mucho menos siendo el capitán. Y lo hizo por dinero, sí, pero también por una jugada política maestra. Florentino no solo ganó las elecciones, ganó el poder en el Madrid, humilló al Barcelona y dio inicio a la era de los galácticos. Cuando prometí que traería a Figo, me tomaron por loco, y cuando lo traje, el Real Madrid volvió a gobernar en Europa, dijo Florentino Pérez, reafirmando así el valor de lo que había conseguido con su fichaje. El traspaso ya era oficial: 60 millones de euros, la cláusula más alta del momento. Figo ganó títulos con el Madrid, ligas, una Champions, una Supercopa, pero nunca volvió a tener el amor de una hinchada como la del Barcelona. Los culés no lo perdonaron y él no volvió a ser el mismo. Pasó de ser un jugador amado a uno odiado por media España. Hasta hoy, muchos culés lo recuerdan con desprecio y muchos madridistas con orgullo por haberlo arrebatado a su máximo rival. El Camp Nou estaba ardiendo. Figo pasó de héroe a enemigo. En su primera visita al estadio culé, lo esperaban con pancartas, insultos y hasta una cabeza de cerdo. Muchos le llamaban Judas. En ese partido de noviembre del 2002, Figo no pudo cobrar los tiros de esquina por la cantidad de objetos que le lanzaron.
El partido se tuvo que detener más de una vez. Años después, Figo declaró: "Fue una decisión profesional, no me arrepiento de nada". A su vez, excompañeros como Xavi Hernández dijo: "Nos dolió, era nuestro capitán, fue como una puñalada en el pecho". A su vez, Florentino Pérez dijo: "El fichaje de Figo fue un antes y un después en la historia del Real Madrid". Entre tantas declaraciones, podemos decir que todo esto fue una traición con contrato, cámaras y millones, pero también con odio, pancartas y venganza. Luis Figo cambió el rumbo tanto de Barça como Madrid y abrió la puerta a una nueva era, la era del fútbol como espectáculo. ¿Fue traición? ¿Fue negocio? ¿O simplemente fútbol moderno? Lo que está claro es que su fichaje cambió la historia del fútbol para siempre. ¿Y tú qué crees? ¿Es el traspaso de Figo la traición más grande en la historia del fútbol? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Este es el primer capítulo de la nueva serie del canal, Las mayores traiciones del fútbol. Dale like y suscríbete al canal para subir un nuevo video de esto. Nos vemos en un próximo video. Adiós.